lo tenemos en forma interactiva, donde los ciudadanos pueden conocer su colonia, su barrio y qué fenómenos son los que les afectan en su vida diaria. Entonces, por eso es importante. Y ahí te ves. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues aquí estamos en Joblum, Proyecto Tierra, con Diana Ayala. Diana, ¿qué tal, Pedro? Qué gusto, Dios te bendiga. Encantada. Son años. Encantada de conocernos. De estar trabajando por este Estado de México, por Toluca, y tu paso ha sido muy exitoso por diferentes dependencias. Ahora estás en Protección Civil. Toluca. Y hace unas semanas que platicamos, me hablabas de la actualización y lanzamiento del Atlas de Riesgos de Toluca, sí, que es muy desconocido, ¿no?, para la población. Bueno, comentarte que la protección civil en general es desconocida para algunas áreas o sectores de la sociedad. Después de los sismos de 85, hace casi 36 años, vimos cómo el pueblo mexicano se volcó solidario ante un acontecimiento, pues, que es un sismo que cobró la vida de muchas personas y sus bienes y su patrimonio. Hoy tenemos que seguir trabajando por la protección civil y la ley establece, tanto federal como municipal, que todos los municipios deben de integrar un atlas de riesgo. En el primer año de gobierno se debe de actualizar y están obligados, pero sobre todo darlo a conocer a la ciudadanía. Eso es lo más importante, Pedro. Yo no he escuchado de muchos municipios que hagan su atlas de riesgos. Están obligados, de los 125 creo que faltaban unos 5 o 6 de actualizar ya en la red nacional y estatal, y ya lo pueden consultar. Comentarte que Toluca es un ejemplo del extraordinario trabajo que se tiene pormenorizado, y sobre todo la ley establece que existen 6 tipos de riesgos, 3 por fenómenos naturales y 3 demográficos o factores humanos son los que afectan estos fenómenos. El primero tiene que ver con los sismos y todos los factores geográficos que se tienen. Es importante que los ciudadanos conozcan el atlas de riesgo para que puedan identificar, pues, dónde estamos parados. Proyecto Joblum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Joblum. El saber, para empezar, el tema de los sismos es muy importante, porque tanto el sector público, social y privado estamos obligados a tener, la empresa y el sector comercial está obligado a tener sus programas de protección civil, y en la familia estamos obligados a tener un plan familiar, y hay alto riesgo y mediano riesgo. ¿Y esto qué quiere decir? Que podamos identificar las zonas en donde resguardarnos, las rutas de evacuación, la señalización, las unidades internas de protección civil de cada dependencia y de cada organización social, y en la familia qué rol y qué papel va a hacer cada uno de los quienes viven en esa casa. Entonces, ante eso tenemos que hacer los simulacros, que estamos obligados a hacerlos, para que cuando ocurra un fenómeno natural podamos saber qué hacer y cómo actuar. Y la protección civil es eso, que podamos coordinar acciones solidarias, pero sobre todo participativas, y que nuestro único objetivo sea salvar la vida de nosotros y de las personas. Me comentabas que hay muchas fracturas a lo largo del municipio de Toluca. Comentarte que son 6 fenómenos, como comentaba, y el primero que tiene que ver son las fallas geológicas, y no son fallas, son fracturas, como bien tú comentas. La falla es la falla de San Andrés. Mucha gente dice socavón o fallas, pero no, tenemos que hablar correctamente, y son fracturas geológicas. En Toluca tenemos 47 delegaciones, tenemos identificado en el Atlas de Riesgo 17 delegaciones que son particularmente en la zona norte del municipio, y que tiene que ver con el cambio de uso del suelo. Según los expertos,
ha habido una sobreexplotación de los mantos acuíferos y casi 350 pozos existen en esa zona, particularmente en Santa María y San Pedro Totoltepec. Entonces, es importante que cuando la gente quiera adquirir una casa, poner un negocio, pueda consultar el Atlas. Es un sistema de información, pero sobre todo una herramienta para la toma de decisiones que le den certeza en cuidar su vida, pero también certeza en su economía, en su patrimonio. Hoy tenemos que esperar a mejores ciudades. ¿Recuerdas que hace años, yo creo que unos 20 años, hubo una fractura en la colonia Morelos que atravesó varias colonias hasta Plaza San Buenaventura y algunas casas se quedaron así como desniveladas por la extracción del agua, ¿no? Así es, pero además está perfectamente definida y, por ejemplo, podemos ver que esas fracturas tienen que ver desde Colón, en Colón también, de ahí por donde está el Monumento del Águila, hay una fractura hasta San Buenaventura, la colonia Nuevo Extotitlán, toda esa parte hacia La Mora, Pinahuisco, Miltepec, y nos vamos hasta Santa María y San Pedro Totoltepec, toda la zona norte. Y la fractura que sale abajo de la casa de gobierno y se va para allá. No, esas son otras fracturas. Comentar que decimos que son 6 fenómenos, 3 de origen natural. El segundo fenómeno que tenemos en Toluca, antes de pasar también a estos, el primer fenómeno que decíamos que tiene que ver con estas fracturas, también hay deslizamientos de rocas. En Toluca pudimos editar en nuestro atlas de riesgo las elevaciones o cerros, donde permanentemente estamos monitoreando. Tenemos 14 cerros en Toluca. Ahorita vamos a pasar las imágenes que después estamos viendo. del volcán, la Teresona es una elevación muy alta, y así tenemos 14 elevaciones donde podemos identificar los cerros que tenemos en Toluca, y por ejemplo vemos algunos deslizamientos de laderas. Es importante que los ciudadanos hablemos correctamente, porque los cerros no se desgajan porque no son mandarinas, ni no se deslavan porque no los lavan. Entonces son deslizamientos de tierra o de rocas. Por ejemplo, Santiago Miltepec, que se cayeron unas rocas. ¿Cómo sería eso? Deslizamientos de cuerpos rocosos. Deslizamiento de cuerpos rocosos. De cuerpos rocosos o deslizamientos de masa también, que tiene que ver con los deslaves que decimos comúnmente, pero no se dicen deslaves, ni como decía de las naranjas, desgajar. Entonces es importante que hablemos propiamente y que nos podamos referir a estos fenómenos. Entonces, hay que recordar que en el 2017 hubo un sismo muy fuerte que afectó también aquí en Toluca. El Calvario tuvo graves afectaciones, y también tenemos el parque que está aquí en esta parte de la Pedrera, el Parque Libanés, donde tenemos identificadas 20 fracturas del cuerpo rocoso de la elevación o cerro, ¿no? Entonces, es importante que los ciudadanos veamos dónde vivimos y cuáles son los riesgos que tenemos. Quiero hacer referencia, y ya me tardé mucho en este fenómeno primero, pero es el geológico, que en Toluca es uno de los más graves. Entonces, te comentaba que en el Calvario tenemos varias afectaciones, particularmente en el Teatro al Aire Libre, donde podemos ver que hay un escenario natural, donde hasta rapel se hacía, pero tiene una grave fractura. Por eso está cerrado. Por eso está cerrado, y hicimos esa recomendación. Solamente esa parte del cerro, pero solamente esa parte. Pero como tú comentas, en Miltepec tenemos el Cerro del Tanamato, donde algunas casas vieron afectada su patrimonio y están las rocas ahí. Entonces es importante que la gente observe, vea, escuche y pueda llevar el registro. Estamos muy atentos a estos monitoreos permanentes a través de un programa que se llama Marte, y que Protección Civil lo está atendiendo. Entonces, otro de los fenómenos que también afectan mucho en Toluca son los fenómenos hidrológicos. En temporada de lluvias, Toluca tiene varias zonas de inundaciones o anegaciones. A veces nos referimos a una inundación como una anegación, pero no es lo mismo, o encharcamiento. Entonces, es importante que los ciudadanos sepan también y conozcan la historicidad del agua.
Hay que recordar, amigos, que el agua es lo único que sí tiene memoria, ¿eh? Donde pasó el agua hace 40 años va a volver a pasar. Regresa y se hacen las lagunas. Así los es. Arroyos y Así los es. ríos. Vamos en el segundo fenómeno. Apenas el segundo. Ya vimos el geológico y el hidrológico. ¿Cuántos nos dijiste que eran? Son 6. 6. Que están en el Atlas de Riesgo, pero el tema hidrológico tiene que ver porque Toluca casi, pues de origen tenía 7 ríos. Toda la fábrica de agua es el volcán que tú tanto has escrito, tanto defiendes y tanto debemos de cuidar hoy. Para recuperarlo. Y recuperarlo, pero sobre todo porque es una área natural protegida. Si vemos nuestros mapas, en la zona de los volcanes es la fábrica de agua y todos bajan hasta Xonacatlán y Otzolotepec, donde colindan Toluca. Entonces, hay muchas zonas donde hoy por hoy está prohibido construir. Entonces, es un gran reto y lo seguirá siendo el que los ciudadanos no construyan a las orillas del río. Por ejemplo, donde desembocan en la parte del río Lerma, el río Verdiguel y el bordo que también está ahí en San Pedro de Totoltepec, hay familias donde viven permanentemente sus casas inundadas por el riesgo que implica el que vivan en esa zona. Y hay que recordar, amigos, que los riesgos se construyen. ¿Por qué? ¿Por qué se van a vivir ahí si están mal? Porque a veces la gente, es una de las preguntas que hemos hecho, ¿qué es el patrimonio que nos dejaron nuestros padres? No queremos irnos a otros lados y la verdad es que tenemos programas que nos benefician siempre. Entonces, la verdad es que hoy por hoy la Agenda 2030 dice que la dignidad de las personas es lo más importante que tenemos. Y la verdad, todavía Toluca vive en una zona metropolitana donde es indignante cómo viven algunas personas. ¿Sí? Eso nos debe a mover a no seguir permitiendo que la gente construya donde hay riesgos. Por ejemplo, tenemos zonas de inundaciones en el Cerrillo Vistahermosa, sí, que ya no tiene nada de vista hermosa y que todo el cerro se ha cubierto de cemento y se le dio un cambio de uso del suelo totalmente irresponsable. Y vemos cómo en San José la Costa se inunda permanentemente y cómo varias personas en su cama está todo mojado de agua, está inundado y en las condiciones en que viven. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esos proyectos. Los caminos del agua, los mencionas, son imprevisibles. Y recuerdo, por ejemplo, San Mateo Oxtotitlán. San Mateo Oxtotitlán eran unas lagunas muy grandes. Construyeron ahí unidades habitacionales, fraccionamientos. Y durante muchos años se inundaron. Entonces tuvieron que ir a hacer unas especies de fosas para detener el agua, que se recargaran los mantos freáticos a través de ellas. Así es, los escurrimientos naturales pues tienen que salir por ahí. Cuando los cubren de cemento, inundan las casas. Pero la gente sigue ahí. Y hay que ver hoy la vialidad Adolfo López Mateos rumbo a Sinacantepec, cómo se sigue inundando. Entonces ya llevamos los riesgos geológicos, los hidrológicos, que es toda una tarea, y luego tenemos que regresar a los astronómicos, que también es algo natural, que afortunadamente en Toluca pues no hemos tenido los ecológicos o medioambientales. Si te vas a la primera, es la segunda lámina. Entonces vemos, por ejemplo, el tema de los tiraderos de basura. Toluca tiene identificado 16 tiraderos clandestinos. No tiene relleno sanitario. No tiene, qué bueno que no lo tenga, porque vemos, por ejemplo, Xonacatlán, donde 20 toneladas de basura de la Ciudad de México viene a Xonacatlán, No me digas. y está contaminando terriblemente los mantos freáticos, y en algún momento pues tendrá que contaminar los otros municipios. Entonces, ¿Toluca produce 600 toneladas diarias? No, desconozco cuántas toneladas produzca, pero afortunadamente que bueno que no tenemos. Ya quedó muy claro los 3 fenómenos naturales que tenemos y los 3 factores antropogénicos. Los químico-tecnológicos tienen que ver con las gasolineras, gaseras y todo el sector empresas que hay en Toluca. Hay que recordar que Toluca a nivel estatal es el segundo lugar donde hay más industrias. En sanitario ecológico hay 16 tiraderos clandestinos en Toluca, y los temas socioorganizativos. Los químico-tecnológicos tenemos que ver
si estamos ubicados o cerca de gasolineras, gaseras o gasoneras, para que podamos identificar ante cualquier contingencia o riesgo qué hacer. ¿Qué es una gasonera? Una gasonera es donde es un tema de alto riesgo que lo maneja el Estado y son donde se almacena el gas y para su distribución. De hecho, tenemos una recomendación de Protección Civil Estatal donde el mayor número de riesgos tiene que ver con fugas de gas. Pero si nos vamos a las bitácoras de servicio y a lo que hoy hacemos en Protección Civil, son más fugas de gas en casa que en el sector empresarial, que afortunadamente pues es muy bueno. Claro. Entonces, amigos... ¿Qué es más peligroso? ¿El gas que viene por tuberías bajo tierra o el gas que tienes en tu tanque? Bueno, el gas LP es más peligroso. También es importante que los ciudadanos donde tengan sus tanques de gas, las áreas estén secas, porque a veces están junto al lavadero o hay humedad. Entonces eso también hace que los tanques se humedezcan más y estén en malas condiciones. Hay quien hasta amarra al perro o a su mascota en el tanque de gas. Entonces es importante que las instalaciones de gas, tanto como las eléctricas, las podamos revisar permanentemente, porque es un riesgo. A veces nosotros no vemos los riesgos, pero tu instalación de gas es muy importante revisarla. Ha habido accidentes donde por la dimensión de la casa o el espacio, el boiler está dentro del cuarto de baño, cuando debe estar afuera del cuarto de baño, afuera de una habitación y en lugares perfectamente ventilados. Entonces, ha habido explosiones en casa por esos temas. El tema de las instalaciones eléctricas, hoy que es Navidad tenemos que revisar porque a veces ponen 3 o 4 series y también es un riesgo de un incendio. Un incendio en una casa lleva 3 minutos, entonces es muy grave el tema. El de la luz está muy grave, ahora ya hasta los semáforos se apagan, duran semanas. Bueno, comentarte que ese es otro tema, pero es un tema que tiene que ver con riesgos viales y que ahorita lo platicamos. El tema del gas, como bien tú comentas, tiene que ver más el LP, los riesgos. El LP es de el hecho, del tanque. El del tanque, tanto del estacionario. Otro tema, amigos. Hemos tenido muchas denuncias de vecinos que no cambian su tanque estacionario. Los tanques estacionarios tienen una vida útil de 10 años. Y ya ha habido vecinos que nos reportan que su vecino no lo ha cambiado hace 30 años. Ni le ha dado servicio. Y no le da servicio. Entonces, consulten con sus gaseros y quienes les reparten el gas. Dan en facilidades los tanques, pueden irlos pagando. Obviamente que si les compran y les consumen el gas, pero lo importante es salvaguardar la vida de las personas. Entonces, afortunadamente no ha habido accidentes por este tema, pero hay que cuidarlo. Por ejemplo, tuvimos la denuncia de algunas casas en La Crespa donde tenían tanques estacionarios hasta de 500 litros. Entonces es una capacidad muy fuerte donde los vecinos optaron por ya no comprarlo ni no pagarlo porque no cooperaban todos. Entonces son pesos que tienen peso, no de peso sino de peso el que tienen en su casa, en sus viviendas, pero sobre todo hay que retirarlos. Si ya no los usan hay que retirarlos, y en el 911 estamos muy atentos. A veces podemos apoyar a través de mis compañeros de bomberos, pero en otras ocasiones con alguna empresa se llevan esos tanques y los tienen algún costo y tienen alguna utilidad, pero lo importante es que ya no lo tengan. Entonces, el tema de los fenómenos socioorganizativos, Toluca tiene grandes concentraciones humanas, por ejemplo los partidos de fútbol, Pedro, donde bueno, pues ante cualquier acontecimiento pues son grandes magnitudes de personas que se mueven. Y los viernes en Aviación Autopan tenemos casi 23,000 personas en el Tianguis Aviación Autopan. De compradores. De compradores. ¿Y de comerciantes? Y de comerciantes otro tanto. Como entonces 13, 15,000, ¿no? Lo importante es que cuando vamos a una feria, a una delegación o a un pueblo a almorzar, a comer, recientemente nos pasó en San Cristóbal, donde vamos a comer unas gorditas o un taquito
pero resulta que donde están el caso del chicharrón, sus instalaciones de gas son muy malas y están todos los cables enredados y no cuentan con las medidas necesarias. Es importante que observemos dónde compramos las cosas, con qué medidas de seguridad se tienen y que podamos trabajar de la mano. Eso es la protección civil. Claro que sí. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos de qué? 3, 4 fenómenos, ya acabamos los 6. Ah, no, a ver, ya acabamos los 6. Ya Dijimos acabamos que son 3 naturales. 3 naturales. El geológico, hidrológico y el astronómico. Y luego nos vamos a los socioorganizativos, que son muy importantes, y los químicos sanitarios, que también estamos, y los medioambientales. Entonces, y acabamos los 6 que están contenidos en el Atlas, que al final te quiero compartir las ligas, porque ya hoy por hoy Toluca hizo un convenio con el INEGI donde nos dieron los resultados de la encuesta 2020 y ya tenemos nuestro Atlas de riesgo homologado con los resultados de 2020. ¿Cuál sería la liga? Está en la página del municipio de Toluca, del Ayuntamiento de Toluca, viene una liga, ahí está perfectamente, ahorita la compartimos contigo en este programa, todos nuestros amigos para que lo puedan consultar, le dan clic a varias capas y ya les sale los datos con la encuesta 2020. Toluca no podemos observarla como un municipio independiente. Toluca es la cabecera de la quinta metrópoli más importante del país. En Toluca casi vivimos 1 millón de habitantes, pero hoy, porque somos un municipio que concentra las dependencias del gobierno, federales, estatales, municipales y todo lo que se mueve, casi 1,5 millones de habitantes nos movemos en Toluca. Entonces, tú comentaste hace un momento el tema de la infraestructura vial y yo creo que sigue siendo un reto para Toluca hoy, que en aras de que son vías estatales o municipales no sirvan los semáforos. O sea, la verdad es que es un riesgo inminente y cobra la vida de las personas el que no haya un semáforo. Entonces, es importante y será sin duda un gran reto el que se puedan homologar y que hoy por hoy el ciudadano ya no le importa si es un servicio estatal o municipal, sino que sirva y que salve. La protección civil es salvar. Estamos trascendiendo de espacios, antes eran bomberos, luego protección civil y hoy tenemos que trasladarnos a la gestión integral de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Antes, durante y después de un acontecimiento, ¿qué debemos de conocer y qué debemos de hacer? ¿Qué debemos conocer y qué debemos de hacer? ¿Esto lo deben saber todos los ciudadanos? Esto lo deben saber todos los ciudadanos porque la protección civil somos todos. Tenemos que abordar el tema de la protección civil con un modelo de intervención interdisciplinario. Es decir, la seguridad pública tiene que evitar los riesgos que pasan en las grandes concentraciones desde antes que ocurran. No se puede justificar hoy el que actuemos ante acciones reactivas y tengamos modelos reactivos. Tenemos que tener modelos preventivos. Por ejemplo, el tema de los árboles en inminente riesgo. Hoy Toluca no fue nota roja en este trienio. No fue, porque retiramos casi 50 árboles que los ciudadanos nos reportaron por inminente riesgo. Y no esperamos a que se cayera en su casa, en su vehículo o en su persona, que es lo más grave. No llegaron a abrazarlos, así no se lo lleven, este es mi árbol, algo así. No, tenemos que ir construyendo ciudadanía, tenemos que ser ciudadanos responsables. Ahí hay una confusión, porque luego defendemos cosas que cortan los procesos de seguridad y de protección por el amor a algo, ¿no? Me peleo mucho, por ejemplo, tenemos un montón de banquetas en las cuales sembraron árboles que ahora son unos monstruos y que están fracturando banquetas y yo creo que corre el riesgo de fracturarse las casas y los cimientos, pero siguen sembrando árboles ahí y los postes de la luz los ponen sobre las banquetas. Me estoy yo enseñando, directora Diana, te voy a decir directora Diana, mi amiga Diana, porque vamos caminando en una banqueta y la consigna es camina en la banqueta para que no te atropelle un carro, pero lo ocupa un poste, lo ocupa un árbol, lo ocupa un anuncio y me tengo que bajar. Y entonces ahora ya no es como antes, que cuando menos bajaban la velocidad, ¿no? Ahora ya parece que todos somos
Bueno, el tema es muy importante, como bien tú comentas, y lo has escrito muchísimo. La ciudad ha envejecido, y se ha desatendido gravemente porque vemos cómo efectivamente nos tenemos que bajar de la vialidad porque la banqueta está completamente fracturada, y bueno, y quienes usamos tacones, pues tenemos que cuidarnos de no caernos. Digo, yo recuerdo mucho una maestra, Chela, que quiero muchísimo, y que se fracturó un pie, un tobillo, porque efectivamente, por no pasar junto a un árbol, se cayó. Entonces, hoy el tema de la infraestructura vial es fundamental. Afortunadamente tenemos una nueva ley de movilidad, donde da prioridad a los peatones, y todos somos peatones, luego a los ciclistas, y luego a los conductores, y luego a los motociclistas. Entonces, hoy tenemos que aspirar como lo maneja la Agenda 2030. Y este atlas de riesgo, eso nos quiere decir, ¿qué dice la Agenda 2030? Que tenemos que buscar que las ciudades sean inclusivas, donde todos los ciudadanos quepamos, ¿no? Y podamos, no solamente decían el otro día los jóvenes de los grupos que abanderan los ciclistas, que no debemos de ver el utilizar la bicicleta como un deporte, sino como un medio de transporte y de ir a nuestro trabajo y a nuestra casa. Quienes recordamos el Toluca antiguo, pues había muchos ciclistas y lo sigue habiendo y sigue siendo un tema de transporte, pero mientras no exista una infraestructura vial que salve la vida y que te garantice que utilizar tu bicicleta te lleva con seguridad, no lo vamos a poder hacer. Entonces, es muy lamentable ver a ciclistas en sentido contrario en las vialidades, o ver a motociclistas en la banqueta, o a los ciclistas en la banqueta. Entonces, tenemos que seguir construyendo ciudadanía, personas con valores, con respeto a la vida, y donde todos, tanto conductores como peatones como ciclistas, obedezcamos. Decía un amigo de Costa Rica que encabeza los esfuerzos de vialidad, que en México es el único lugar donde dice respete las señales, como si no estuviéramos obligados a respetarlas. ¿Cómo ves? Pues es que hay una falta de civilidad y de amor al ser humano. No amamos a los seres humanos, los usamos. Y nuestros servidores públicos, pues son seres humanos de los cuales nos servimos e intentamos corromperlos para poder seguir haciendo lo incorrecto. Pues muy lamentable, porque los servidores públicos ojalá y caminaran, ojalá y salieran a la calle, porque en algunos casos pareciera que están encapsulados y que no caminan y que no manejan y que no van en las vialidades, simplemente algunas calles del centro, donde yo recuerdo hace casi 30 años, donde te caías literalmente cuando llovía porque las banquetas estaban demasiado lisas. Y ahora las banquetas tienen estos cuadros también mamposteados ahí, mal hechos, o a veces que también la gente no puede caminar. Entonces, tenemos que humanizar esa parte de la política, y yo creo que será sin duda un gran reto con los ciudadanos, el que seamos empáticos, el que evitemos los riesgos, y a eso nos invita la Protección Civil. A crear ciudadanía. A crear ciudadanía, y como decía de la Agenda 2030, ciudades inclusivas, sostenibles, donde podamos convivir sector público, social y privado, resilientes para que lo que ocurra ya no vuelva a ocurrir, pero sobre todo seguras. Tenemos que aspirar a ciudades seguras, porque hoy por hoy vivimos en la peor crisis del mundo, en la peor crisis no solamente política sino económica, y yo creo que esta pandemia nos movió a todos los sectores, y en lo institucional, en lo social y en lo familiar, cuántos familiares perdimos, y ojalá y que tomemos conciencia de que pues nos regresen, y nos regresen mejor de lo que éramos, porque no podemos seguir dejar de atender a las personas. Hoy me comentaban hace un momentito que unos vecinos se fueron de su casa y dejaron solito a un perrito en la azotea de su casa. Eso es inhumano. Los animales también tienen derechos, y como decía Gandhi,
¿Quieres conocer a un pueblo? Conoce cómo tratan a sus animales. Y cosas como esas de un abandono de un animalito no cabe en la mente de una persona normal. Pues ya lo escuchó, es Diana Ayala, aquí en George Loom. ¿Algo que nos quieras agregar, Diana? Amigos, pues a seguirnos cuidando. Esta pandemia ha tornado en otra pandemia y a seguir utilizando el cubrebocas. Hoy con Pedro acordamos pues, que estamos un poco separados. La sana distancia es muy importante, el seguir lavándonos las manos, pero sobre todo el seguir siendo buenos ciudadanos. Y como siempre, Pedro, reconozco el amor que le tienes a Toluca, que le tenemos al Estado de México, pero sobre todo a este país, y que yo creo que hemos hecho historia en lo que nos ha unido siempre y que seguiremos trabajando siempre a favor de los ciudadanos en la trinchera donde nos toque. Yo espero que Gracias. Toluca siga contando contigo. Gracias, Pedro, un saludo a todos, amigos. Gracias por sus comentarios. Hasta la próxima. Esto fue George Loom, se despide Pedro Gómez. Gracias. Proyecto George Loom es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Loom.